Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Bueno, abran sus Biblias, los que la traen, en el libro del Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17, porque vamos a ver los tres misterios satánicos. Y vamos a abocarnos en esta mañana al misterio de Babilonia. La Biblia es un libro sellado. Contiene información espiritual. Y esta información espiritual no le es dada a las personas que son muy inteligentes, muy intelectuales, 5 doctorados en ciencias políticas, doctor en filosofía y letras, bla, 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 que aun cuando tienen este conocimiento terrenal, ya sea politólogos o personas que discuten o que debaten o que son completamente diestros para poder debatir todos los temas del mundo, la información espiritual de la Biblia le es dada a las personas que tienen al Espíritu de Dios, a las personas que se enfrentaron algún tiempo en su vida con Jesús, se dieron cuenta que necesitaban el perdón de sus pecados, porque Él fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, y al entrar Jesús a tu vida, en quien están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, comienza tu vida a ser llenada de un conocimiento que no proviene del mundo. En 1 de Juan capítulo 4, 3 y 4 dice el apóstol, ellos son del mundo y hablan las cosas del mundo. El que es de Dios nos oye. En esto diferenciamos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La persona natural, la persona que no tiene a Cristo en su vida, le es locura la información espiritual. En los 40 años que tengo predicando la palabra, 43 de convertido, y en todos los, se podría decir, más de 100 debates que he tenido con escépticos, agnósticos, politólogos, ateos, etcétera, etcétera, siempre me he enfrentado, cuando atacan la Biblia, preguntarles si ya la leyeron. Y créanme que casi un 80% de las personas que discuten, agreden o son hostiles a la Biblia o la critican, ni siquiera la han leído. Y cuando te dicen, ya la leí, quiere decir que comenzaron desde el Génesis, imagínense nada más. La Biblia no se comienza a leer desde el principio, sino desde el Nuevo Testamento. Y te dicen, ya la leí, o sea, leí los 66 libros en 3 o 4 meses y con eso ya entendieron los secretos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo tengamos nosotros como base, porque estos secretos que pertenecen al mundo espiritual, a Dios le ha agradado revelárnoslos a nosotros. Cuando Jesús comenzó a hablar en parábolas, Mateo 13, Marcos capítulo 4, etcétera, etcétera, les dijo a ustedes, a los discípulos, a los que me siguen, les es dado entender las cosas que estoy contando en las parábolas. Que el sembrador salió a sembrar, que el trigo, la cizaña, las aves del cielo, la tierra, etcétera, etcétera, que la gente ni siquiera entiende, tenían un trasfondo espiritual dado a los que siguen a Jesús. Entonces, si tú eres una persona o los que nos escuchan que quieres respuestas, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió el mal en el universo? ¿Por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los creó sabiendo como omnisciente que es Dios, etcétera, etcétera? No vas a tener respuestas hasta que comiences a seguir a Jesús, porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento intelectual, sino cambiar tu vida, transformar tu vida. Entonces les digo a los discípulos, ustedes que ya me siguen,
a ustedes les voy a dar a revelar y a que entiendan, les voy a abrir el entendimiento para que comprendan las cosas que la gente común y corriente, por muy inteligente que sea, no las puede entender. El libro del Apocalipsis, que es el 66º libro de la Biblia, es un libro lleno de símbolos. Y todos estos símbolos que aparecen en el Apocalipsis aparecen en el Antiguo Testamento. Casi la mitad de las citas del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero entender en el Apocalipsis qué significa Babilonia, o los 10 cuernos, o las 7 cabezas, o quién es la bestia, necesito tener un conocimiento anticipado del libro de Daniel, del libro del Génesis y del libro de Ezequiel, principalmente para yo poder interpretar o enseñar el Apocalipsis. Entonces, vamos a abordar en esta mañana, en esta serie que me ha parecido de veras maravillosa, y yo mismo estoy asombrado cada vez que descubro más y más misterios en la Biblia, el misterio de Babilonia. En la Biblia hay 2 palabras, 2 ciudades que se mencionan más que cualquier otra nación de toda la historia. Y la primera es Jerusalén. Es la que más se menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la segunda es Babilonia. Cuando la Biblia termina en el Apocalipsis mencionando a Babilonia, a una ramera que vamos a ver ahorita, por eso se le llama un misterio, porque es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento fue en la tierra de Babilonia donde comenzó la brujería, la astrología, el ocultismo, las ciencias ocultas y todo aquello que pertenece a la dimensión satánica tuvo su origen en Babilonia. Ahora bien, la palabra Babilonia y Babel son intercambiables, pero encontramos nosotros en Génesis capítulo 10 que la primera ciudad que Nimrod se le menciona en Génesis 10 del 8 al 10 como un cazador delante de Jehová. Pero esa palabra delante de Jehová significa en contra de Dios en el original hebreo. Y él fue el primer hombre que levantó Babilonia, que después acabaron levantando una torre, Génesis 11, la torre de Babel, donde Dios tuvo que confundir las lenguas, porque si ellos continuaban con ese sueño, con ese anhelo de llegar al cielo y de tener comunicación con los astros, etcétera, etcétera, ellos iban a acabar completamente destruidos por Dios. Entonces, la gran variedad de lenguajes que hay en el mundo es una manifestación de la misericordia de Dios, porque de otra manera nos acabaríamos todos, pero en 3 días. Entonces, gracias a que unos hablan francés, otros español, otros italiano, etcétera, etcétera, el mundo ha durado casi 6,000 años. Muy bien, ahora Babilonia, aparte en el Antiguo Testamento, aparece con otros nombres geográficamente. Uno de ellos es la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos. Y esta palabra, la tierra de los caldeos, esta frase significa la gente que vivía en Caldea, y Caldea era Babilonia. Entonces, cuando tú oyes la tierra de los caldeos, es la zona geográfica donde la humanidad se comenzó a levantar en contra de Dios. Y actualmente, geográficamente, se encuentra en la nación de Irak. Ahí lo que es ahorita Irak y Siria, porque en el Antiguo Testamento Irak y Siria era la tierra de la Mesopotamia y no había una división. Estas 2 naciones no están divididas todavía,
Y toda esa área geográfica es precisamente donde comenzó la humanidad, de acuerdo a la Biblia. Porque por ahí corre el río Tigris, que nace en en Turquía, son como 3,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico, donde ahorita hay una gran tensión, por cierto, entre Irán, Inglaterra y Estados Unidos, porque Irán continúa apoderándose de los barcos petroleros ingleses, porque está provocando Irán. No sé si leen los periódicos, anoche otro escándalo, que no han soltado el barco que capturaron los iraníes en el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, que es exactamente junto a Irán, porque ellos quieren una guerra contra Estados Unidos por el grupo Hezbollah terrorista, para que si Estados Unidos actúa a través de la naval y a través de la guerra y viene un enfrentamiento, entonces entraría a la guerra Israel, y bíblicamente los judíos destruirían Elam. Apúntalo, de Enrique, L-A-M. Elam es una franja que está dentro de Irán, junto al Golfo Pérsico, pero es la parte más pegada al Golfo Pérsico, al estrecho de Hormuz. Y ahí en Elam, que pertenece a Irán, es donde se encuentran los reactores nucleares más poderosos de Irán. Ahí están las centrifugadoras del uranio 235, que es el elemento químico para producir la bomba atómica o las bombas nucleares. Entonces, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, se profetizó hace 2500 años que Elam iba a ser destruido, no Irán, porque Irán va a sobrevivir a la guerra de Ezequiel 38 cuando se una con Rusia y Turquía para destruir Israel, cosa que no lo van a lograr. Entonces, Babilonia significa confusión. Confusión. Otras traducciones la han puesto porque en la Torre de Babel querían ellos tener una puerta para con Dios. Querían que era una puerta al cielo que los iba a comunicar con los dioses. Pero la palabra Babel es básicamente la palabra confusión. Entonces vemos que nosotros, que desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, los seres humanos vivirán confundidos sin Dios. Esto es lo interesante de por qué aparece otra vez la palabra confusión al terminar el Apocalipsis, relacionado con las religiones. Porque aquí vamos a encontrar a una mujer, y las mujeres en la Biblia siempre han representado dos cosas espiritualmente nada más. Encontramos, ¿verdad?, a las mujeres que representan la iglesia, porque la iglesia se le compara con una mujer, y la otra Jezabel, o la gran ramera, que representa las religiones o la falsificación del camino a Dios, que es lo que querían hacer con la Torre de Babel. Y antes de entrar al capítulo 17 de Apocalipsis, quiero que vean otra cosa en el capítulo 9 de Apocalipsis. Rápidamente regresen al capítulo 9 y vean ustedes algo tremendo. Vemos nosotros en la sexta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante, de qué manera se describe en la sexta trompeta uno de los ríos que atraviesan Babilonia. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Bravo. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Junto al Nilo. Tampoco. Qué interesante que hay cuatro principados satánicos ahorita atados junto al río Éufrates, que es el río que atraviesa Irak y Siria.
y que desemboca en el Golfo Pérsico, donde hay una gran posibilidad que estalle una próxima guerra. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, el área geográfica más endemoniada que hay, más satánica, más que el Teposteco y más que cualquier otro lugar donde hay brujería a la mexicana, es Irak e Irán. Ahí están 4 principados atados, y dice la Biblia, y fueron desatados, versículo 15, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los ángeles. En otras palabras, el mundo que vivimos actualmente está bajo el control de ángeles, pero no ángeles buenos, ángeles caídos. Y la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que en esta época que estamos viviendo, que ya se va a acabar, vamos a entrar a donde ya los ángeles caídos serán completamente derrotados, y entrará Cristo con la iglesia a gobernar el mundo por 1000 años, después la Nueva Jerusalén, después la eternidad. Pero dice Hebreos capítulo 2, Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. O sea, el mundo que viene después del de nosotros, ya los ángeles no van a tener parte, ahorita sí la tienen. Y esto lo explica el capítulo 10 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, etcétera, etcétera, donde cada nación, Grecia, Egipto, los medos, los persas, los romanos, los babilonios, todos tenían ángeles que les decían a los gobernantes lo que tenían que hacer. Y eso el mundo pues no lo sabe, ¿verdad? Por eso se nos manda a orar por nuestro gobierno, porque hay ángeles que están influenciando tremendamente los asuntos del mundo terrenal donde tú y yo vivimos. Muy bien, vayamos pues a Apocalipsis 17 y veamos este conflicto y este misterio que vamos a resolver, que es el primero de Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Brínquense al versículo 18. ¿Quién es la ramera? Y la mujer que has visto es una ciudad. ¿Ven cómo la Biblia se interpreta a sí misma? No es de interpretación privada la Biblia. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los dioses de la tierra. O sea, antes de seguir abordando, la Biblia profetiza en este capítulo que vendrá una ciudad que se va a levantar en el mundo religiosa. Y que esta ciudad religiosa está mezclada con la política. Y que al mismo tiempo esta ciudad va a gobernar la política durante 3 años y medio, y la política que va a reiniciarse con el anticristo va a matar a la mujer, o sea, va a incendiar esta ciudad, y entonces los últimos 3 años y medio de la gran tribulación vendrá la persecución del anticristo. Entonces, los primeros 3 años de la tribulación, la persecución es religiosa. Y los últimos 3 años es política. Y esto es interesantísimo, porque la unión de la religión con la política ha sido durante toda la historia. Un ejemplo, para que no se empachen. ¿Cuáles son los 2 poderes que mataron a Cristo? Los 2 espíritus que mataron a Cristo. El espíritu religioso, no fue el espíritu comunista, ni socialista, ni el espíritu ateo, fue el espíritu religioso y el espíritu político. Cuando salió Pilato ante el pueblo,
le gritaron los líderes religiosos: crucifícale. El poder religioso, representado por los fariseos, influyó en el poder político de Pilato. Él representaba como procurador, y Pilato se lavó las manos y dijo: es que yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y entonces ellos comenzaron a gritarle: crucifícale, crucifícale y entréganos a Barrabás. Porque la costumbre era que cada Pascua se soltara a un preso político. Entonces vemos nosotros cómo el poder político cede a la presión del poder religioso, y entre los dos se encargan de matar al Mesías del mundo. Y desde entonces, antes y por toda la historia, vemos todos los emperadores con brujos. Siempre los emperadores y los presidentes y los gobernadores siempre han tenido personas del mundo del ocultismo. Dichosos los que se han salvado y han tenido cristianos de consejeros, pero siempre han estado consultando a los brujos, a los astrólogos, a los ocultistas. Los invitan a sesiones espiritistas para que invoquen espíritus, pero la unión entre el mundo religioso del oculto, lo vamos a descubrir. El mundo religioso pertenece al ocultismo. Se van a sorprender de muchas cosas, y por eso es tan satánico, porque es el que controla el gobierno político. Y así ha sido durante toda la historia. Y cuando el anticristo, antes de que él pueda tomar el poder del mundo, va a necesitar, Apocalipsis 13, al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Va a ser un líder religioso que va a unir a todas las religiones del mundo en una sola. Y cuando ya el anticristo vea que ellos le pavimentaron el camino para que su gobierno político pudiera emerger, entonces el anticristo quema a esta ciudad donde se van a concentrar las religiones del mundo, y él se proclama, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, el único Dios, donde el mundo lo adora como adoraron a los césares romanos, como dioses. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, aquí hay un juicio contra una ciudad. Es lo primero que acabamos de despejar, esta incógnita. Esta ramera representa a una ciudad que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas en la Biblia son las naciones, como lo interpretó el versículo 18. Y dice así, versículo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este ángel viene para enseñarle a Juan un juicio, una sentencia que viene decretada del tribunal cósmico de Dios. Quiero que sepas que voy a juzgar a este sistema religioso, y es muy importante que a esta ciudad se le da el nombre de ramera. Vamos a explicar esto. La palabra prostitución en la Biblia es una palabra que puede tener un uso apropiado cuando algo lo apropias de la manera correcta, o un uso inapropiado. Cuando el sexo se vende, o cuando alguien entrega su cuerpo a cambio de algo, se llama prostituirse. Entonces, cualquier persona que tenga relaciones sexuales porque va a recibir ya sea dinero o una mejor posición, o porque el jefe de tu trabajo te invitó a Acapulco porque te va a ser su secretaria particular con el doble de sueldo, tú te estás prostituyendo. Pero no solamente en ese aspecto se puede usar la palabra prostituirse, también se puede usar en el ministerio cristiano. Cuando, por ejemplo, un pastor sabe que un miembro de su iglesia vive en adulterio, y viene la esposa y nos dice: mi esposo vive en adulterio, pero resulta que don Pancho, el que vive en adulterio, el gordito rabo verde sinvergüenza,
fue el que puso el techo de la iglesia y es el que más diezmos está dando. Entonces, si un pastor, por saber que don Pancho es el que más económicamente está ayudando a la iglesia, y ese pastor no disciplina a don Pancho, ese pastor es un prostituto. Ha prostituido su ministerio, se vendió. ¿Me van siguiendo? Siempre que tú cedes a tus convicciones por dinero o por un interés, te estás vendiendo. En la Biblia es la palabra fornicar. Por eso más adelante dice que esta ciudad ha fornicado, ha tenido relaciones ilícitas con los gobiernos. Y la iglesia no tiene que haber separación entre iglesia y el Estado. La separación gubernamental y políticamente entre la iglesia y el Estado es beneficiosa, es saludable, porque ningún Estado, ningún gobierno puede imponer. Hagan de cuenta que en México surge un presidente cristiano. Este presidente de ninguna manera debería atreverse a imponer el cristianismo en la República Mexicana, porque se coartaría la libertad, porque todos somos libres de manifestar las creencias en las cuales nosotros creemos. Pero cuando ya se impone una religión a través de la muerte o de la Inquisición o de la tortura con el beneficio de la iglesia, es cuando vemos que ese sistema se ha prostituido. Se ha prostituido, porque a la iglesia no le corresponde juzgar a los malos, eso le pertenece al Estado. El Estado usa el Estado de Derecho para castigar a los malos, silla eléctrica o pena capital o pena perpetua, lo que sea. La iglesia tiene la función de predicar el Evangelio para que el corazón del ser humano sea transformado. La justicia la aplica el Estado, no la iglesia. Para que me vayan siguiendo con mucho cuidado. Esto es muy importante, porque el otro día escuché una conferencia de un grande teólogo que me sorprendió con lo que dijo, y me dice: de todos los países a los que yo he visitado en Latinoamérica, el más inculto y el que más ignorante es de todo lo que está pasando, México lindo y querido. Sentí algo bien feo aquí adentro de mí. Se considera el país más ignorante y más inculto de todo lo que está pasando políticamente, religiosamente, etc. Como que si al mexicano no le importa más que el Calimán y las telenovelas y el América, desde luego. Además vive el América. Bueno, pero esto es tremendo, ¿verdad? Y otra cosa que también me sorprendió es que un análisis que hizo las Naciones Unidas fue que en Europa el promedio de la gente normal, desde los 10 años de edad hasta los 25 o 30 años de edad, cualquier europeo de cualquier nación de Europa ha leído antes de los 25 años por lo menos 6, 7 libros al año. Y en México, 1 al año. Y con trabajo no lo acabaron. ¿Se imaginan? Estamos con el esto, con el Calimán, la televisión, ausentes completamente de cultivar nuestro espíritu, nuestra mente intelectual. Me gradúo de abogado y jamás me vuelvo a meter a la jurisprudencia ni a los libros. Me gradúo de médico, no me actualizo con todos la tecnología impresionante en la medicina que hay actualmente. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han notado que ya no uso lentes. Asústame. No es para que se asusten, ¿verdad? Pero es increíble. Tengo como 40 años usando lentes. Yo tenía hipermetropía, estigmatismo y no podía leer. Ahorita tengo una visión de 20/20, impresionante. ¿Saben lo que me hicieron? Resulta que ahí en Dallas, Texas, está uno de los médicos oftalmólogos
que trajo el rayo láser. Pero a mí no me hicieron nada más el rayo láser, sino que me hicieron 2 implantes de la oftalmología, 2 implantes intraoculares. O sea, me metieron 2 ojos o 2 lentes, no sé. Y cuando yo le pregunté al oftalmólogo después, duró 16 minutos la cirugía. Primero uno y como al mes me hicieron el otro. Y le dije, bueno, ¿cómo está esta explicación? Y me dice, mira, hay 5 tipos de lentes. El que te metimos a ti se llama ultralight. ¿Qué significa esto? Con un rayo láser te perforamos una incisión milimétrica y por un tubo te metimos un lente envuelto como un taco. Y entró el lente y dentro de tu ojo se abrió como una tortilla. Y entonces se tiene que ir pegando a la parte de atrás, al tejido. Y en ese momento, bueno, me dieron entrenamiento, ¿verdad? Todos los días me dieron que tenía que hacer una pluma así, acercármela a todo, nomás como 50 o 100 veces hasta que ya pudiera ver de cerquito. Ahorita ya no necesito nada, ya puedo ver de lejos, ya la luz casi no me molesta. Pero es impresionante la tecnología de la oftalmología y de todas las demás ramas de la ciencia del siglo XXI. A mi hijo Caleb le hicieron en 7 minutos el láser, nada más que a él no le hicieron cirugía. A él con el puro láser le quitaron los problemas que tenía de la vista con una garantía de 35 años. Ahí me dieron hasta que venga el Señor por nosotros. Pues sí, ya para qué quiero más, ¿verdad? Bueno, pero este es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, están pasando muchas cosas en el mundo y tenemos que estar actualizados, tenemos que estar leyendo revistas, actualizándonos, ¿verdad? Las noticias para saber y enterarnos cómo está la cosa. Y tenemos que tener hambre, pero más que nada, hambre de la Biblia. Muy bien. Entonces, la prostitución en este pasaje, la ramera, representa, si lo quieres apuntar, la prostitución de la religión. Cuando la religión se vende, cuando la religión ofrece, dame dinero y tu hijo va a ser sanado, dame dinero y la maldición se irá de tu casa, o manda dinero y vas a recibir a cambio algo. Esta religión está negociando la salud y se está prostituyendo. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no por necesidad, ni por coerción, ni por amenaza, ni porque si no mandas, la maldición de Tutankamén caerá sobre tu casa. Ahí es cuando vemos la prostitución de la religión. Hace poco acaban de capturar a un hombre, ¿verdad?, en Estados Unidos, líder de una secta que se llamó La Luz del Mundo en México, que no se imaginan ustedes, ¿verdad? No son millonarios, son multimillonarios. Y lo más asombroso es que el 70% de las gentes que van a estos millones de personas que pertenecen y el dinero que tienen son gente humilde, son gente de pobres, o sea, de la clase indígena y de casi, como decía Cantinflas, desleídos y desilustrados. No son muchos profesionistas ni mucho menos. Y estas personas, ¿verdad?, tenían comandos armados. Cuando ese hombre viajaba con guardaespaldas, con ametralladoras, etcétera, etcétera, y llegó a convencer a la gente de que él era Dios. Y cuando él entraba a la iglesia había un trono literal, donde él se sentaba con muchachas junto y muchachas por acá a los lados, y entraba y lo comenzaban a adorar como Dios. En otras palabras, él estaba vendiendo, prostituyendo la religión. Y así hay cantidad de sectas, e inclusive se puede dar en iglesias cristianas. Cuando los líderes, vuelvo a repetir, por causa del dinero o por conveniencia del dinero, se venden y sus convicciones las crucifican para poder obtener lo que ellos están ofreciendo mediante milagros. Este es el problema de las religiones que se prostituyen. Muy bien. Y esto es lo que sucede en Apocalipsis 17, como lo vamos a ir viendo, una ciudad prostituta.
prostituta que ha fornicado, dice el versículo 2, con los moradores de la tierra. Y más o menos ustedes ya pueden irse dando cuenta de quién estamos hablando. La única, para que ustedes estén enterados, sin afán de ofender a nadie, la única religión que existe en el mundo, la única que tiene un lugar en las Naciones Unidas, es Roma. La única religión que durante 18 siglos en Europa no permitía que los reyes se casaran más que con los que ellos autorizaban. La única religión que exigió que si no te convertías a Roma durante 350 años, nombró un papa a Torquemada, un hombre español, con la Inquisición, donde los abrían los cuerpos, les quitaban el pelo, los rapaban, pero con todo y la piel, les sacaban los ojos, los sentaban en estacas, los quemaban vivos a judíos y a cristianos, porque no aceptaron que Roma es la única religión que salva. Y hasta el siglo XXI, los estatutos romanos continúan enseñando lo mismo. Fuera de Roma no hay salvación. Esto es impresionante. Cuando yo tenía 12 años de edad, les he contado a muchos, fuimos educados, mi hermano Alejandro y yo, en colegios lasallistas, San Juan Bautista de la Sal. Y a los 13 años vivíamos en Acapulco, entré al seminario, yo quería ser cura, porque nos enseñaron los hermanos lasallistas en aquel tiempo el latín, en aquel tiempo éramos acólitos, el cura daba la misa en latín, cuando entraba supuestamente al altar, ¿verdad? Entraba y decía, introibo al altar de Deu, justifica juventud meam, me introdujo al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y por los muertos. Ya le contamos en latín los acólitos, y cuando uno de los grandes dirigentes ahí llegó a visitarnos al seminario, nos dijo, ustedes están ya en el tiempo de hacer un voto de celibato sacerdotal. Y pues éramos como 10 o 12 muchachos de 14, 15 y 6 años de edad, y nos volteamos todos a ver qué significa el voto del celibato sacerdotal. Entonces nos dijo este prelado religioso, significa que ustedes tienen que hacer un voto que nunca se van a casar y que su única fidelidad va a ser a Roma, nada más. Oiga, ¿y por qué no quiere que nos casemos? Porque si se casan, el dinero lo gastan en la familia y ya no lo mandan a Roma. Esa es la razón por la cual no les conviene que se casen. Cuando la Biblia ordena, 1 Timoteo capítulo 3, en cualquier Biblia que veas, que los que sirven a Dios de tiempo completo se casen, a menos que tengas el don de continencia. Pero esto es increíble. Ahí fue cuando yo me decepcioné, ¿verdad?, de la religión. Lloré, le dije a mi papá, yo ya no creo en nadie, y me hice ateo. A los 17 años ingresé al Partido Comunista, me uní a la dialéctica materialista, a estudiar el Capital de Marx, de Engels y de todos los grandes líderes, Lenin, que la llevó a la práctica en la revolución bolchevique, etcétera, etcétera, hasta que cuando me convertí, yo estaba a punto ya de casi quitarme la vida, de la depresión a la que yo había llegado, de la decepción y de todo, que ya nadie me convencía, cuando mi hermano Alejandro me presenta a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y yo supe cuando encontré a Jesús que era la única razón por la cual yo debía seguir viviendo, y le prometí desde ese día, fue marzo de 1974, que yo le entregaría mi vida y que lo quería servir. Y desde entonces no lo he dejado de servir, por la gracia de Dios. Bueno, ahora muy bien. Vean rápidamente en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 2, de qué forma en el Antiguo Testamento se menciona la fornicación física o la prostitución, así como material o terrenalmente,
Una mujer se puede vender por dinero, la cual se le llama prostituirse o prostituirse, o un hombre también. Espiritualmente, Dios usa el mismo término. Cuando tú le dejas a Él por los ídolos, o cuando dejas a Dios por otras cosas más importantes que Él. Dice Jeremías capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él y se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues, le está hablando Dios a Israel, haz, ¿qué cosa? Fornicación. Con muchos amigos, pero no se está refiriendo Dios a la fornicación física sexual. Veámoslo. Mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Dios acusa a Israel de fornicar con los ídolos, que es lo mismo cuando un hombre se va con una mujer que no es su esposa, o cuando un muchacho tiene relaciones con su novia sin casarse, está fornicando. Ella se está entregando a él o por conveniencia, o él con ella. Se están prostituyendo los dos. Y cuando tú espiritualmente dejas a Dios y abrazas cualquier otra área de la vida por olvidarte la palabra de Dios, has prostituido tu llamado. Estás fornicando. En otras palabras, en la Biblia, la idolatría se le compara con la fornicación sexual. Ahora veamos y confirmémoslo en Santiago capítulo 4, en el Nuevo Testamento, y dice así el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Oh almas, ¿cómo se les llama? Adúlteras, pero no porque se hayan ido con otra mujer. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vemos ya que también en el Nuevo Testamento la fornicación puede ser espiritual o puede ser de carácter sexual. Vayamos otra vez a Apocalipsis, nuestro pasaje, y ya vamos despejando muchas incógnitas que estaban ocultas ante nuestros ojos, por lo cual Dios le llama a esta ciudad, versículo 2, has fornicado con los reyes de la tierra. Roma tuvo relaciones ilícitas con los políticos. Cuando Constantino en el año 325 después de Cristo, apúntalo, fue el último emperador romano, fueron los emperadores los que le hablaron a una persona para darle el título de pontífice.
Fue el primer título que se le dio a un dirigente en Roma. La palabra pontífice significa constructor de puentes en el latín. Constructor de puentes. O sea, vamos a nombrar a una persona, síganme con cuidado, que tenga relación con Dios y que nosotros a través de esa persona podamos comunicarnos con Dios. Cuando 350 años antes, la Biblia dice, porque no hay más que un solo mediador, Hechos 4:12, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, Roma toma el lugar de Jesús y dicen que ellos a través actualmente de cualquier cura o cualquier padre te tienes que ir a confesar. Él te da una penitencia de, no sé, 30, 40 veces Marías o lo que tú quieras decir, y en ese momento tus pecados son perdonados. ¿Qué dice la Biblia? Que no tenemos ya a nadie desde Cristo en nuestros días a quien contarle nuestros pecados más que a Jesucristo, hombre. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta cómo cuando comenzamos a estudiar se nos comienzan a caer las vendas? Pero cuando el mexicano o el latinoamericano no quiere estudiar y no quiere leer, te puedes quedar 20, 30 años y te encierras en una cárcel de religión. No, yo estoy bien, y ahí tienes enfrente la luz y te niegas a verla. Porque puede más tu orgullo religioso que la verdad. Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchos no quieren venir a la luz, no porque no puedan, sino porque no les conviene. Prefieren permanecer en esa cárcel que salir de esa cárcel y servir al Dios vivo y verdadero. Veamos ahora en segundo lugar que dice el versículo 2, que esta relación ilícita que le llama fornicar con los reyes de la tierra, o sea, una relación política religiosa que no debe existir. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra embriagarse, ustedes saben, es emborracharse, pero no con tequila herradura, ni con mezcal, sino aquí también se usa en el sentido que la religión embriaga a las personas, las emborracha, les nubla el entendimiento y los convierte en ovejitas con un pastor ciego. Entonces, cuando tú estás en algún movimiento religioso y abundan en el mundo entero,
y no entiendes, ni lees, ni conoces, sigues como borrego, simplemente porque pues ahí va tu familia, o porque ahí van tus amigos, o porque te cautivó esa persona que se dicen dioses, etcétera, etcétera, estás como borracha. Caes en una trampa tremenda. ¿Se acuerdan de Jim Jones? 1978, que se llevó a 1,000 personas a la Guyana junto a Venezuela. ¿Se acuerdan de David Koresh, que en Waco, Texas, dijo que él era el ángel del Apocalipsis? ¿Se acuerdan de Juan Carlos Miranda, recientemente, que dijo que él era primero el anticristo, pues que era Jesucristo? Y así este señor de la luz del mundo, que dijo que él era también el único que debían de adorarlo, y cuando llevaba en su haber 7 o 4 niñas violadas. ¿Qué le pasa al mundo? Te puedes preguntar, ¿no? O sea, qué fácil somos engañados. Qué fácil es caer en una secta por no estudiar. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. ¿Ven la importancia de prepararnos? Ahora veamos aquí en el versículo 3 que el Espíritu Santo traslada o transporta a Juan a un desierto. Y ahí en el desierto tiene una visión tremenda el apóstol Juan. ¿A quién ve a Juan? ¿A quién ve? A una mujer sentada sobre una bestia escarlata. El color escarlata es el color de los dragones. Es un color rojizo, que es el color que se asocia con la sangre, con la guerra y también con Satanás. Entonces vemos ahí una mujer sentada o montada sobre una bestia escarlata. Y esta bestia tenía llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuestro paso actualmente ahorita es tratar de descifrar qué significa la mujer sentada sobre esta bestia. Muy bien, esta bestia en el versículo 8 nos da la interpretación. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Número 1, esta bestia es el nombre que el Espíritu Santo le da a una imagen o a un principado satánico que ya había existido antes en el mundo. ¿Se acuerdan de los 4 ángeles atados junto al río Éufrates? ¿Quiénes creen ustedes que sean esos 4 ángeles? Porque si estaban atados no es porque vivían en Disneylandia, ¿verdad? Sino que eran 4 ángeles que ocasionaron un daño tan grande en la historia humana que Dios los encerró y los va a soltar al final de la gran tribulación, cuando nosotros ya no estemos ahí. Pero en el capítulo 10 de Daniel se nos revela que cuando Dios envió un ángel a la tierra para comunicarle a Daniel el futuro de Israel con la profecía de las 70 semanas, otro principado satánico se atravesó y lo interrumpió durante casi 3 semanas, que mientras había una guerra en la dimensión espiritual, Daniel se encontraba en la tierra orando. En esas 3 semanas hubo una guerra espiritual sin que Daniel lo supiera. Y esas oraciones de Daniel hicieron que viniera el ángel y bajara Miguel, el arcángel y comandante en jefe de las huestes de los ángeles buenos de Dios, para que ese ángel fuera librado y llegara a la tierra, a Jerusalén, a Babilonia, y le entregara a Daniel el recado. Y entonces ahí el ángel le dice a Daniel: me detuvo el ángel de Persia. En otras palabras, el principado que estaba gobernando el imperio pérsico, que es el
imperio de Irán, porque en 1935 se le cambió de Persia a Irán. Era un principado satánico. ¿Y cuáles son los 4 imperios que Daniel menciona? Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Estos 4 ángeles del Apocalipsis de la 6ª trompeta son los 4 ángeles que estuvieron al frente de los más grandes imperios del pasado y que fueron imperios antisemitas. Y van a volver otra vez a resurgir. Pero aquí hay un ángel que está en el abismo. ¿Qué es el abismo? Muy bien, la Biblia nos habla de que hay prisiones en el centro de la tierra. Una es el infierno. ¿Quién está en el infierno? ¿Tu comadre? ¿Tu tía? ¿Tu tío? No sabemos, ¿verdad? El infierno es el lugar de los espíritus humanos, nada más, desde Adán hasta nuestros días, que bajan al centro de la tierra. Todos los que murieron sin Cristo o rechazaron la salvación se encuentran en el infierno. En el infierno no hay demonios. Ahora, el lugar de los demonios, cuando Cristo vino al mundo, el gadareno le dijo a Cristo, ¿verdad? O cuando los iba a sacar del endemoniado, le dijeron a Cristo: no nos mandes al abismo, déjanos meternos en los puercos, porque los demonios saben que al bajar al abismo ya no salen hasta Apocalipsis capítulo 9, que se les va a abrir la puerta y van a invadir el mundo. ¿Se imaginan? Ahorita hay maldad. Ahora imagínense con todos los demonios sueltos. Entonces en el abismo están los demonios, en el infierno los seres humanos, en el Abadón o en el Tartarus están los ángeles caídos que Dios ha guardado por ahí y que también serán soltados después. Y hay otros ángeles que están guardados y que ya nunca jamás, por toda la eternidad, van a ser soltados. Entonces la Biblia nos muestra claramente que esta bestia que estaba viendo Juan, no hay otro nombre más que bestia para darle, porque la palabra bestia en el griego significa algo cruel, rapaz, sanguinario, que no se le puede comparar a un tigre, ni a una hiena, ni a un león, ni a una águila. No hay ningún animal comparado, y por eso se le adjudicó el nombre de bestia. Y esta bestia es el anticristo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando surge el anticristo, que lo más seguro es que el diablo va a tener relaciones con una prostituta. Y de esta relación van a ser el anticristo. ¿Cuándo entra el espíritu al cuerpo humano? Cuando mi papá se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá se juntó con el óvulo y mamá doble X, se formó una célula de 46 cromosomas que le llaman el cigoto o el cigote, ¿verdad? Y después ahí es el feto y ahí se va formando ¿cómo se llama? La criatura. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo entra el alma humana o el espíritu al cuerpo humano? Esta pregunta ha hecho que los mismos científicos estén debatiendo actualmente cuándo se aborta y cuándo no se aborta. No hay ningún médico, ningún doctor, ningún genetista, ningún ginecólogo, nadie que te pueda decir cuándo comienza la vida. Y por eso se ha dado especulaciones. No, puedes abortar a las 3 semanas, a los 2 meses, al mes. Y las leyes en diferentes naciones cambian de acuerdo a la perspectiva y la opinión de tales o cuales médicos. Pero en el Salmo 139, escrito hace 3000 años, escribió Dios: mi embrión vieron tus ojos. Es en el momento de la fertilización, señores médicos que nos acompañan, es en el momento de la fertilización cuando el cromosoma de mi papá fertilizó el óvulo y mamá. En ese momento Dios nos considera seres humanos completos,
con toda la información genética, aunque no se haya desarrollado el corazón ni el hígado, ni mucho menos, pero en ese momento ya estamos potencialmente completos como seres humanos. Así que a los 2 o a los 3 días ya se le llama aborto. Porque es Dios el que determina cuándo comienza la vida. Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestro estudio. Tenemos, ni modo, me tengo que volar yo, así que bye bye. Ahí alcánceme al aeropuerto, ¿verdad? Y seguimos hablando. Pero vamos a continuar con estos estudios maravillosos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana.